Bueno, bienvenidos a esta serie de videos que tienen que ver con la osteología del cráneo, observando sus dos caras, que hablamos de un exocráneo, su visión desde la parte externa, y un endocráneo cuando ya hemos quitado la parte de la calota y podemos ver las estructuras internas del cráneo. Vamos a ver entonces los objetivos que se pretenden que ustedes alcancen durante estas presentaciones. Básicamente es identificar las características de cada uno de los huesos. Características nos referimos a sus accidentes anatómicos más importantes, comprender la organización y la articulación de estos huesos en el ser vivo, las diferencias en las distintas porciones del cráneo, no solamente exocráneo y endocráneo, sino que vamos a ver que la base del cráneo está dividida en tres porciones y que tiene muchos accidentes que están relacionados con estructuras vasculares y nerviosas. Vamos a correlacionar finalmente la importancia clínica y por qué es tan importante el conocimiento anatómico del cráneo para los profesionales de la salud. Vamos a hablar entonces que son 8 huesos que están divididos en dos grandes grupos. Tenemos 4 huesos pares y 4 huesos impares. Al tener 4 huesos pares hablamos pues de 2 huesos parietales, de 2 huesos temporales, hablamos de un hueso frontal, hablamos de un hueso occipital, hablamos de un hueso etmoides y hablamos de un hueso esfenoides. Para que nos quede claro, vamos a en esta primera entrega hablar del hueso frontal y del hueso temporal. El hueso frontal es un hueso que une al neurocráneo con el viscerocráneo. Acá esto ignórenlo, es un hueso impar, es un hueso plano y posee uno de los senos paranasales. Hablamos que es un hueso impar ya que durante la vida fetal, si bien hay 2 huesos frontales, cuando el bebé hace nacimiento, cuando termina la formación ósea, estos 2 huesos combinan completamente fusionados. Parte de los senos paranasales es una característica importante ya que va a ser parte importante también del sistema respiratorio. Entonces vemos este hueso frontal en una vista anterior. Entonces donde tenemos esta que está la parte superior, tenemos acá abajo la parte inferior de ese hueso frontal. Durante la presentación vamos a hacer énfasis en las características o accidentes anatómicos más importantes del hueso, teniendo en cuenta que hay algunos accidentes pequeños que no se van a mencionar, ya que hacen parte de la profundización en el hueso y que no se consideran en este momento sus competencias primordiales. Entonces preferimos que dominen primero esas competencias primordiales, esas competencias generales que queremos que logren, y que después, una vez hayan dominado este tema, pues puedan entrar un poco más hacia la profundidad. Entonces vemos como en este primer punto, que ven resaltado con un círculo de color verde, es uno de los puntos craniométricos, es la unión de este hueso frontal o la articulación de este hueso frontal con los huesos propios de la nariz, que se conoce como el punto craniométrico nasion. Entonces ahí vemos ese primer punto craniométrico, vemos esta sutura que a veces puede quedar un vestigio como lo ven en la imagen, o a veces puede no quedar nada, que se conoce como la sutura metópica. Y tenemos este punto, otro punto craniométrico, que es esta saliente que ustedes ven ahí, que se conoce con el nombre de la glabela. Entonces entre el punto en donde se une el nasion con la glabela es donde se forma generalmente esa sutura metópica que habíamos hablado de manera inicial. Vamos a ver entonces cómo también en este hueso tenemos ese agujero supraorbitario que tiene que ver con algunos componentes vasculares y nerviosos importantes que después vamos a delimitar. Vemos también cómo tenemos esta porción orbitaria como parte de este hueso frontal. Recordemos que esta imagen es una imagen tridimensional, esto va hacia posterior y esto hace parte de la órbita, es decir, la cavidad donde está ubicado también el globo ocular. Vemos algunas eminencias frontales que se alcanzan a marcar acá. Tenemos este arco superciliar o supraciliar, también sitio importante de algunas inserciones musculares. Cambiamos de vista, lo vemos desde la vista inferior, teniendo en cuenta que esto es anterior y que esta parte es posterior, y delimitamos también sus accidentes más importantes dentro de esta cara. Nuevamente este escotadura supraorbitaria, que en algunos casos puede ser completamente cerrada y llamarse agujero supraorbitario. Tenemos esta fosa, que es la fosa lacrimal, que es el sitio donde se va a alojar la glándula lacrimal, aquella encargada de producir las lágrimas. Nótense cómo esa glándula no está en la porción medial, sino está en la porción lateral del hueso. Esa es una característica importante, y vemos acá, simplemente para demarcarlo, cómo se articula con esta parte, con este hueso amarillo que ustedes ven, que es el hueso etmoides, y vemos cómo algunos accidentes acá, como es esa lámina perpendicular del etmoides y esa lámina cribosa que tiene que ver con la salida
o con la entrada, perdón, del primer nervio, que es el nervio olfatorio. Tenemos por siguiente el hueso temporal, un hueso algo complejo, que está dividido en tres porciones: una porción petrosa, una porción escamosa y una porción timpánica. Esta porción petrosa quiere decir como es como una roca, también la vamos a conocer como el peñasco, como la roca del temporal. Vamos a conocer la porción escamosa, que escamosa en anatomía o el término quiere o se traduce como plano, pero ustedes han escuchado hablar de epitelio inclusive escamoso. Y la porción timpánica relacionada con el tímpano o con esta porción del oído. Entonces vemos acá en este esquema cómo se diferencian las tres porciones: la porción escamosa, la porción timpánica, que es la que ven en un blanco un poquito más pálido, y la porción petrosa, que es la que ven de un color más oscuro. Entonces ya vamos a delimitar los accidentes de cada una de esas tres porciones. Entonces en esta primera imagen, donde tenemos que esto es anterior, que esto es posterior, que esto es superior y que esto es inferior. Entonces vemos cómo vamos a diferenciar estas tres porciones: una porción petrosa, una porción escamosa y una porción timpánica, y empezamos a delimitar sus accidentes de anterior a posterior. Entonces lo primero que evidenciamos es este arco. Es un arco que lo va a unir o se va a unir, es una apófisis, una saliente que lo va a unir con otro hueso, que es el hueso cigomático, que también tiene una saliente, y estos dos forman un arco que se llama el arco cigomático. Sin embargo, esta porción que pertenece al hueso temporal se denomina la apófisis cigomática del hueso temporal, así como la porción que va a venir del hueso cigomático se va a llamar apófisis temporal del hueso cigomático. Recordemos que ambas forman esa estructura que vamos a ver cuando veamos todo el cráneo, que se denomina el arco cigomático. Tenemos este tubérculo articular, que sabemos que es un sitio importante para la articulación temporomandibular, ya que limita de alguna manera y evita que se luxe hacia anterior esta articulación. Tenemos esta fosa articular o esta fosa mandibular, donde se articula, habíamos dicho, el hueso, la mandíbula o el maxilar inferior. Tenemos luego este conducto orificio auditivo externo, que es la parte más externa del oído, donde obviamente todo lo podemos palpar y ver a través de nuestro pabellón auricular. Tenemos esta porción que es importante porque es la apófisis mastoides, esta saliente, que es una saliente que ustedes se pueden palpar fácilmente en la parte de detrás de sus oídos. Vemos esta ranura mastoidea o fisura digástrica. Este nombre lo recibe gracias a que es sitio de inserción del vientre posterior del músculo digástrico, un músculo importante dentro de las características que más adelante veremos que tienen que ver con la deglución. Y finalmente esta apófisis estiloides, que es un sitio importante de inserción tanto de ligamentos como de músculos, que más adelante también la vamos a seguir delimitando un poco mejor. Vemos algunos surcos. Este surco específicamente para la arteria temporal media, que es una arteria que discurre a través de ese surco. Vamos a ver que muchos de estos surcos pueden ser sitios donde marcan importantes estructuras vasculares. Y este orificio mastoideo, que es un orificio no muy importante desde el punto de vista anatómico, porque generalmente lo que pasan por ahí son realmente venas emisarias, pero es bueno que lo identifiquen para que no lo vayan a confundir con otros orificios importantes dentro del cráneo. Vemos esta otra vista, una vista más interna del hueso. Entonces vamos a delimitar que esta porción es la porción posterior del hueso, y esta es la porción anterior del hueso. Esta es la parte externa y esta obviamente es su parte interna. Entonces vamos a delimitar igualmente algunos accidentes. Nuevamente ese orificio mastoideo, que ya lo habíamos visto desde la cara externa. Vemos toda esa porción petrosa del hueso, donde lo vamos a ir delimitando un poco más adelante cuando veamos completamente esta parte del hueso, esta porción escamosa, que ya le habíamos hablado. Y acá hay unos surcos para la arteria meningia media, importantes para ramitas de la arteria meningia media. Esta eminencia o esta saliente que ustedes observan acá, conocida como la eminencia arcuata o eminencia arcuada, que es un sitio importante de referencia dentro del oído medio. El conducto auditivo interno, donde van a pasar tres estructuras importantes, dos nervios: el séptimo par, que se conoce como el nervio facial; el octavo par, que se conoce como el nervio vestibulococlear o nervio auditivo; y la arteria laberíntica, que también es una estructura importante que pasa por este agujero. La apófisis estiloides, nuevamente,
Este orificio no se ve tan marcado siempre, es un orificio que tiene que ver con la porción vestibular del oído, generalmente no tan marcado. Y finalmente vemos en esta cara inferior del hueso nuevamente, vamos a delimitarlo. Entonces tenemos acá que es una cara anterior y tenemos acá que es una cara posterior. Vamos a tener que esto es la parte que va hacia adentro, la parte interna, y que esto es la parte externa. Entonces vemos es nuevamente este arco, parte del arco cigomático. Vemos nuevamente este tubérculo articular, vemos esta fosa mandibular, vemos esa apófisis estiloides, vemos esa apófisis que viene a cubrir esa apófisis estiloides, generalmente la cubre, que se llama la apófisis vaginal. Vemos en esta característica el conducto carotidio, que es un sitio muy importante porque permite la entrada de la arteria carótida interna hacia el endocráneo. Después vamos a hablar un poquito mejor de cómo es su trayecto. Vemos este agujero que, si ustedes lo notan, voy a delimitar nuevamente lo que va detrás. Entonces está entre la mastoides y la apófisis esteroides, se llama el agujero estilomastoideo. Punto importante porque esa es la salida del cráneo del séptimo par craneano, que es el nervio facial. Ya que hablamos de él, vemos como primero entra a la parte del oído por el conducto, por el agujero auditivo interno, y después de hacer un trayecto por el oído, da una rama importante que se llama la cuerda del tímpano, que ya vamos a ver también qué punto de referencia tiene acá. Va a salir por este agujero estilomastoideo para hacer su función en la cara. Vemos esta fisura mastoidea, que ya hemos hablado que sirve para la inserción del músculo del vientre posterior del músculo digástrico. Y finalmente esta fisurita que ustedes ven ahí, que se denomina la fisura petrotimpánica, que va a ser un sitio importante también porque, como les hablaba ahorita, va a ser por donde discurre esta rama importante del séptimo par, que se conoce como la cuerda del tímpano. ¿Por qué es importante esta rama? Es una rama que va a llevar de la sensación a la percepción del gustio de los 2/3 anteriores de la lengua. Es una rama del séptimo par muy importante, que después vamos a ver un poco más de su trayecto, pero que desde el punto de vista óseo hace alguna referencia en este hueso. Entonces, estas son las generalidades de estos huesos. Vamos a continuar viéndolos y ya después los vamos a ver articulados como se ven en la vida real, pero estas competencias generales que hemos hablado durante este primer video son las que ustedes deben dominar durante estas primeras semanas para que posteriormente puedan ir entrando en más detalle en cada uno de los huesos. Agradezco su atención a esta primera presentación y quedan pendientes de los siguientes videos. Muchas gracias.